Morning. I'm going to read scripture for today is Matthew 5, starting at verse 38. I'll give you a moment to turn there. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I tell you not to resist the evil. Mateo 5:43, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen también esto los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Amen a los que los aman. Y bendigan a los que los persiguen. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre buenos y malos y que llueva sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿No lo hacen acaso hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre es perfecto. Good morning. Buenos días. Thank you for those who led us in worship. Gracias Lord, a los que presentation, and nos scripture. dirigieron en alabanza, Also wanting to just extend a y welcome a to Neil, those of you que who leyó are by live stream. la palabra. Quiero también Translations to Spanish. Well, some También Sundays quiero include those who decirles, are live stream. darles la bienvenida a los que nos están viendo en vivo, Some Sundays have y a veces tal vez ustedes se dan Latinos. cuenta que tenemos, tal vez ustedes no se han dado cuenta que hay traducción al español todos los días. Relatively Y important part of the ministry of this church. esta es una Let's just bow our hearts situación in que a prayer this veces morning no before we look at His word. nos damos cuenta que hay In the truths that we have been singing. traducción al español, pero hay una gran parte aquí en nuestra iglesia de latinos. Por ellos tenemos esta traducción, así que bienvenidos también a ellos, a nuestros hermanos que nos siguen vía online. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque Encourage one another in reminding podemos animarnos unos a los otros en tu verdad y recordar unos y los otros different you are from anything. cómo tú eres diferente de todo lo demás. Tú eres santo, tú eres apartado. Señor, esta mañana oramos para que tú nos des revelación y entendimiento. Y Padre, Merely have head knowledge, no solo we would be transformed by the renewing para que tengamos entendimiento, sino para que tú nos transformes a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, ask you to accomplish that which is impossible for us. te pedimos que tú hagas lo que es imposible para nosotros. Somos tus hijos. Pero Señor, ayúdanos a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Señor, Joining by live stream in home church. te pido por aquellos hermanos que se están uniendo vía online. Te pido que tú los bendigas, Señor. Te pido que tú los guardes y ellos pueden experimentar tu gracia y tú los puedas animar en sus corazones, Señor. Padre, dependemos de ti. Haz tu voluntad en mí. Habla a través de mí y guárdanos del error, Señor, y de la obra del enemigo. Que tu voluntad sea hecha, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. We're going to look at this passage that Neil read for us this morning from chapter 5 as we continue our journey through. Hoy vamos a continuar nuestra jornada, el Sermón del Monte, que empezamos. Acuérdense que estamos estudiando el libro de Mateo. Telling you about a couple Pero déjenme decirles algo acerca de in Israel. Zvi and Naomi Kalisher were acerca de estas personas que se llaman Zvi y Naomi Kalisher, que eran judíos mesiánicos, cristianos nacidos de nuevo, pero judíos, viviendo en Israel. Ellos the elderly man eran una pareja de jóvenes recién casados y he would not vivían junto a unos judíos ortodoxos que vivían, bueno, eran sus vecinos. the next day when Zvi returned Estos vecinos ortodoxos found his wife Naomi in tears on the floor of the living room. los amenazaban para que se mudaran. Y un día, The elderly cuando Zvi estaba trabajando, cuando él regresó del trabajo, encontró a su esposa llorando y la sala estaba cubierta de vidrios. Resulta que el vecino animó a los muchachitos del vecindario para que rompieran las ventanas del apartamento de esta pareja. Pero Zvi no se vengó, no tomó las cosas en sus manos, a pesar de que las cosas cada vez se ponían peor. A veces los despertaban en la noche, les hacían travesura a los muchachitos del vecindario. Y bueno, este hombre, Zvi, trató de razonar con este hombre, porque este hombre judío ortodoxo pensaba que ellos merecían todo esto por haberse convertido al cristianismo. Un día, Naomi iba caminando y los niños empezaron a amenazarla. Uno de los niños le jaló el cabello, por ejemplo, y Naomi se fue llorando a su casa y ella lloraba y le decía a su esposo: ya no sé cuánto tiempo voy a soportar esto. Este hombre, Zvi, oró por su esposa y esa noche oyeron algo como un golpe que venía del apartamento de al lado. Zvi sabía que algo había sucedido, entonces corrió a ver a su vecino y vio que su vecino estaba inconsciente en el suelo, había tenido un ataque cardíaco. El hombre le dijo: por favor, ayúdame, me estoy muriendo. Ahí en la mesita hay dinero. Por favor, toma el dinero y ayúdame, llévame al hospital. Zvi fue a buscar ayuda y allí se quedó con este hombre hasta que llegó la ambulancia y lo llevó al hospital. Muchas noches Zvi fue al hospital a visitar a este hombre anciano y lo ministró. Y este señor le dijo: yo me pregunto si encontraste el dinero que te dije que estaba ahí en mi casa. Pero Zvi le dijo: no te preocupes, el dinero ahí está en tu casa, no lo quiero, no lo necesito. Lo que hice, lo hice en el nombre del Señor. Este vecino, se sentía avergonzado. Él pensó que todo lo que había hecho Zvi era por el dinero. Pero un día, este vecino le dijo a Zvi: ¿sabes qué? Tú eres el único que has venido a visitarme desde que estoy en el hospital. Nadie de mis amigos vinieron. ¿Por qué lo hiciste? Zvi le fue capaz de compartirle el evangelio, este evangelio de amor de Dios. Y Zvi le dijo: yo malinterpreté tu fe y lamento mucho todos los problemas que te he dado.
ya no vas a tener dificultades conmigo. Vi, tomó la mano del hombre y ya no fue su enemigo. Desde ese día vivieron en paz como amigos. El Sermón del Monte es el Evangelio del Reino de Dios. Es un mensaje que transforma dramáticamente la vida y las circunstancias de las personas. Este mensaje de poder es poderoso y nos dice amen a sus enemigos. Y es algo difícil, pero es una manera de vivir, una manera diferente que Jesús nos está enseñando, y es algo que va en contra de nuestra naturaleza humana. Nosotros, es difícil vivir en paz con todas las personas. Imagínense con nuestros enemigos. Un enemigo, aquel que nos causa dificultades, que nos causa sufrimientos, y sin embargo Dios nos dijo, amen a sus enemigos. 5 veces ya en el Sermón del Monte Jesús pronunció estas palabras. Han oído que fue dicho tal cosa. Cada vez que Él habla de esta manera, Él está alineando este malentendido de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la gente de esa época tenía muy distorsionada la ley de Dios. Ellos la habían diluido para entonces poder vivir de la manera que Dios quería. Pero el Señor Jesús dice en el verso 17 que Él no vino a abolir la ley, a diluirla, a hacerla más fácil. No, Él vino a cumplirla. Ahora, por 6ª vez en el verso 43 al 48, el Señor está tomando este tiempo para clarificar este malentendido. Verso 43. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. La primera parte es una cita parcial de Levítico 19:18 que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero fíjate en la Biblia. En la Biblia en ningún lado dice que odies a tus enemigos. De hecho, en la parábola del buen samaritano que Jesús les dio a sus discípulos, se habla de este amor a tu prójimo. Y a veces tu prójimo es tu enemigo, no siempre tu prójimo va a ser alguien que te caiga bien. Ahora, esta distorsión que dice que está bien odiar a nuestros enemigos es una fabricación humana. Esto no está en la Biblia. Es una distorsión que parece que aprueba que odiemos a nuestros enemigos. Fíjense en Salmos 11:5. Aquí habla el Señor. El Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia. El Señor odia estas cosas. Piensen en los lugares en los que en el Antiguo Testamento el Señor les dijo que destruyeran a los cananitas, que no mostraran misericordia a estos malvados. Tenemos otro Salmo 139, uno de nuestros favoritos. Salmo 139, vamos a los versos 21 al 22. 21. Do I not hate them, O Lord, who hate you? And do I not loathe Dice, those who no rise up odie a against aquellos, you? oh Señor, que I te hate them odian. with perfect hatred. I count them my enemies.
interesting in the next verses, search my heart, O God, Y dice- and know my heart. Or search me and know my heart. Try me to know my anxieties and see if there is any wicked way in me. Dice el verso, And lead me in the way everlasting. Well, some might say, well, just 2 verses before, there's wicked ways in me. el verso 21 dice, ¿acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y me repugnan los que te rechazan? El odio que les tengo no tiene límite. Los cuento entre mis enemigos. Examíname, oh Señor, y conoce mi corazón y pruébame y conoce mis ansiedades. Perfect hatred, I count them my enemies. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ahora, You look at these passages, viendo estos pasajes y vemos algunos casos en la Biblia cuando hablan acerca de la naturaleza de Dios, beyond our ability to comprehend. nosotros no podemos comprender esto, pero por ejemplo en versos como Juan 3:16, ya no lo sabemos de memoria, This includes de his tal manera amó Dios al mundo that he gave his only que ha dado a su Son, hijo, that a su whoever hijo believes in him unigénito, shall not para perish. que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 5, Verses 8, 9, versos del 8 al 10. But God demonstrates his own Mas Dios love muestra toward us, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 10. Porque si siendo enemigos, the ones that God said he hated, esos que éramos odiados, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dios demostró su vida para nosotros. Así que el odio de Dios hacia los malvados no se pone como en oposición o en contraste al amor de Dios, sino que funcionan juntos, porque el Señor muestra amor y misericordia al rescatar aún a esos que merecen el castigo. El Señor amó tanto a estos pecadores que murió por ellos. Tenemos una tendencia de pensar, ¿es esto o esto? Pero no puede ser los dos. O el Señor nos ama o nos odia, y ya. Dios amó tanto a aquellos que odiaba, que envió a su Hijo para morir por nosotros. De la misma manera, el Señor odia el pecado, pero el Señor ofreció morir por ese pecador para que no muriera, pero nosotros tenemos que tomar la decisión. Nos vamos a aferrar al pecado, ese pecado del cual el Señor nos quiere liberar, o vamos a arrepentirnos y nos vamos a aferrar a aquel que vino a salvarnos. El amor no es la ausencia del odio aquí, sino una decisión de amar a pesar de lo que no nos gusta. El Señor no nos amó porque éramos dignos de su amor, sino porque Él es amor. Y creo que esto es algo que se parece al concepto del valor, que no es la ausencia del miedo. El valor es escoger actuar con valor a pesar del miedo que sentimos y no dejar que el miedo controle este acto de valor. De la misma manera, el amor no es la ausencia de odio, sino que es elegir amar a una persona a pesar de que no nos gusten ciertas cosas de esas personas. El Señor sabía que éramos rebeldes y Él odiaba y Él odia la rebeldía.
de nuestro pecado, pero Él decidió amar a estos pecadores y darnos una vía de salvación. Ahora, el universalismo es una interpretación antibíblica que dice o enseña que el amor de Dios por sus enemigos y su bendición sobre el mal y sobre el bueno y el malo es algo que el Señor da sin importar qué, y entonces todos van a ser salvos del infierno, porque el Señor no quiere, va a salvar a todos al final y a todos los va a rescatar del infierno a pesar de lo que hayan hecho. No, eso no es lo que dice la Biblia. Aquellos que permanezcan en su terquedad y no quieran recibir este regalo de salvación, van a sufrir el juicio por su pecado. Mateo capítulo 7, verso 33, verso 23, dice: y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Ese es el amor de Dios expresando el odio hacia ese pecado que no se ha arrepentido. Apocalipsis capítulo 20, verso 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El verso 15 dice: si tú no estás escrito en el libro de la Biblia, en el libro de la vida, vas a ser echado al lago de fuego. Dios es amor, pero también odia el pecado. Dios nos ama, pero Él odia el pecado y va a tener que juzgar con su ira santa ese pecado. Mateo capítulo 5, verso 24. Dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que les aborrezcan, y oren por los que les ultrajan y los persigan. Esta es la versión Reina Valera, pero algunas versiones tienen una traducción más corta. Sin embargo, aquí la palabra griega que se traduce como amor, amen a sus enemigos, ese amen es la palabra agape, que se usa en la Biblia para referirse al amor de Dios, el amor que viene de Dios. Es una forma de amor que no se origina con el hombre, no se origina en nosotros mismos, sino que es una expresión de la naturaleza y del carácter de Dios. Solo Dios puede dar esa clase de amor. Solo Dios puede mostrarnos esa clase de amor. Así que la Biblia, cuando la Biblia habla de agape, amen a sus enemigos, significa que nosotros tenemos que dejar que el amor de Dios se exprese a través de nosotros, porque este es un amor que es imposible que el hombre lo pueda desplegar por sí mismo. El Señor quiere que expresemos este amor que viene de Dios a nuestros enemigos, y esto nos puede fundir los fusibles. Dios quiere que nosotros amemos a nuestros enemigos. Hablar bendición significa lo contrario de hablar maldición contra alguien. Expresar nuestros deseos por nuestros enemigos, por su bienestar. Y esto se aplica a lo que, por ejemplo, posteamos en las redes sociales, o lo que hablamos con nuestros amigos más cercanos. Piensan, por ejemplo, en lo que a veces posteamos de nuestros líderes políticos
que desafortunadamente se han convertido muchos de ellos en nuestros enemigos. ¿Qué es lo que decimos acerca de ellos? ¿Los bendecimos en las redes sociales? ¿O qué dices de tu ex? ¿Qué hablas acerca de ese compañero de trabajo que te ha causado problemas allí en tu empleo? ¿Qué hablas acerca de esa persona? ¿Lo bendices? Miren, nosotros no podemos, pero Dios quiere. Este concepto es importante para que nosotros lo entendamos, lo tengamos bien claro en nuestra mente, y esto es lo que debe de darle forma a nuestro pensamiento. El Señor Jesucristo quiere que nosotros, no quiere que nosotros nos presentemos como estas personas peleoneras con una mentalidad de celo. No. Acuérdense que los judíos del Antiguo Testamento, tenían esta mentalidad de ser liberados y de construir este reino, este nuevo orden, digamos. Pero aquí hay una distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Juan 18:36 dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, como Josué, David y todos aquellos guerreros del Antiguo Testamento. Pero este reino mi reino no es de aquí. Un día lo será, pero todavía no. Continuando en el verso 24, dice la palabra que nosotros tenemos que amar a aquellos que nos aborrecen, tratarlos bien, tratarlos de la forma que nos gustaría que ellos nos trataran a nosotros. Piensen, por ejemplo, en el buen samaritano, en esta historia que les conté de Zvi y Naomi. Es importante que veamos que esta actitud de amor, si solamente viene de nosotros, no tiene ningún significado, solamente estamos tratando en nuestras fuerzas. Primera de Corintios 13:3 dice que si diéramos todos nuestros bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Tiene que haber este amor atrás de nuestras acciones, tiene que haber sinceridad, porque si no, no es amor. Piensen en Moisés, por ejemplo. Él tenía que hablarle a la roca para que la roca sacara agua, y él se enoja y golpea la roca y dice: ay, son unos rebeldes, ¿hasta cuándo van a entender? Y sí, salió agua, pero no en la actitud que Dios le había mandado. Dios quiere que nosotros mostremos amor por nuestros enemigos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Orando por ellos, orando para que el Señor los perdone. Y no sé de quién estás pensando en este momento mientras hablamos, pero tú tienes que orar por ellos, porque para Dios nada hay imposible, nada hay imposible. Dios te puede dar el poder, Dios puede hablar a través de ti, y
Dios puede darte ese poder. Acuérdense cómo Zvi y Naomi oraron por su vecino y le dio un ataque cardíaco a su vecino. Bueno, a lo mejor eso los va a motivar a orar, ¿verdad? Por sus enemigos. Pero eso trajo un cambio del corazón. Verso 23, 34, Jesús oró desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se escribió en un tiempo imperfecto, que implica que Jesús no lo dijo solamente una vez, sino que lo dijo mientras lo atormentaban y mientras estaba muriendo en la cruz. Ese es el amor ágape, el amor de Dios que está demostrando a esos que lo maltrataron. Un amor que humanamente no se puede expresar. Y eso es lo que el Señor ofrece para sus hijos, algo que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Pero yo les digo, ciudadanos del reino, Mateo 5:44, amen a sus enemigos con ese amor que no pertenece a este mundo, con ese amor que no puede el mundo entender, para que ustedes sean hijos de su Padre en los cielos, que demuestren que el ADN de su Padre vive en ustedes, que hemos sido transformados, porque Él hace que el sol brille sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos e injustos. El Señor envía la luz del sol para sus hijos y para aquellos que no lo son, malos y buenos. El Señor odia el pecado, pero no odia al pecador. El sol y la lluvia son regalos de Dios para la humanidad. Y Él quisiera que reconociera la gente su amor por Él y respondiera a este amor confiando en Él. Verso 46, pero si aman a los que les aman, ¿qué recompensa tendrán? Si tú amas solamente, a los que te aman, bueno, pues es solamente una extensión de amarte a ti mismo. Y por eso el Señor dice, ¿qué no hacen también lo mismo los publicanos? Verso 47, y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No también lo hacen así los gentiles, los recaudadores de impuestos? Es decir, los malvados también hacen esto para sus amigos, como diciendo, pues no hacen nada diferente, son iguales que ellos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esos que van a ser miembros del reino que Jesucristo va a establecer, esos miembros del reino van a tener un estándar de vida perfecto como su Padre, porque hemos sido creados a la imagen de Dios. Claramente, si este es el estándar, y así es, entonces nadie va a poderse ganar el pase a este reino viviendo en los estándares de este mundo. Jesús reveló que nosotros tenemos una incapacidad tremenda para vivir en este estándar, porque vivimos en un cuerpo corrupto, en un mundo corrupto. No podemos vivir de esta manera. Tenemos esta naturaleza pecaminosa que hemos heredado.
Entonces, through the Sermon on the Mount, mientras vamos leyendo estas cosas en el sermón del monte, it crushes nos damos all hope cuenta of ever being good que enough no on our own. tenemos ninguna esperanza de And it ser buenos en creates- nuestras it propias must fuerzas. create a despair Tenemos that prepares us que to receive entender the good news and to embrace the good news. que necesitamos And esas indeed, buenas when we nuevas appreciate the perfections of God's y requirements, necesitamos we realize how esta pitiful perfección our own del Señor en nuestras vidas, porque todo lo demás da lástima, todos nuestros esfuerzos son cosas que no nos van a ayudar, pero el Señor ofrece esperanza para nuestro éxito, para que tengamos éxito en esto, porque el Señor nos ofrece esta esperanza. Cuando nosotros decimos, Señor, no podemos, y el Señor dice, sí, es verdad, no puedes, pero yo sí puedo. El Señor puede hacerlo en nosotros y a través de nosotros. El Señor no vino a bajar el estándar para que tú lo pudieras alcanzar. No, el Señor lo cumple por ti y entonces Él ofrece su espíritu para que venga a vivir en ti y entonces te capacite para que tú puedas vivir en ese estándar. El Señor nos manda a ser perfectos, pero está escrito en el verso 48, sed pues vosotros, es algo que se va a cumplir en el futuro, es un mandato, pero también es una promesa. Ustedes deben ser perfectos, esa es una promesa que el Señor va a cumplir en los ciudadanos de su reino. Todas las enseñanzas de Jesús estaban apuntando a las futuras promesas. No estaba diciendo, no los millonarios, sino aquellos mansos de corazón heredarán la tierra. Aquellos que lloran recibirán consuelo. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. De la misma manera, nosotros seremos hechos perfectos si abrazamos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Un día nosotros seremos perfectos. Si leemos Mateo 5 como solamente una serie de normas que debemos de alcanzar, créanme, es imposible. Pero si lo vemos como algo, como una fotografía de lo que seremos con el Señor, cuando Él venga y cuando recibamos estos cuerpos glorificados, entonces esto va a transformar nuestra experiencia de cómo entendemos estas bienaventuranzas. Nosotros fuimos creados a su imagen. Él vive dentro de nosotros y ahora Él nos capacita a vivir esta vida. Somos restaurados para vivir esta vida perfecta como Cristo, como su Padre. Y no se conformen con menos. El Señor nos amó con un amor perfecto, un amor que nos manda cómo vivir. Un amor que no elimina todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, sino que el Señor nos da todo lo que necesitamos porque lo ha puesto dentro de nosotros y Él lo hará a través de nosotros. Nosotros somos los hijos de Dios y por su gracia y por la obra de su Espíritu Santo en nosotros vamos a descubrir este deseo, vamos a descubrir la habilidad de amar a nuestros enemigos. Va a parecer extraño al principio porque esto no viene de nosotros, sino del Señor.
when we Y así were como el his Señor and aren't you glad nos amó cuando éramos sus enemigos, gracias a Dios that he que así lo loved hizo, you when you were his enemy? el Señor nos va a permitir amar a nuestros Our enemigos. animosity toward Gracias him a Dios when we que were his enemies did not stop esta enemistad entre Dios y nosotros se ha terminado porque el Señor nos amó. because of our rebellion. A pesar de nuestro pecado y nuestra rebelión, nos amó. He was governed by his love. Y a pesar de que él odiaba nuestro pecado, su amor Now, lo hizo querer alcanzarnos. Y ahora ofrece su amor it shall be yours. para que sea nuestro. Beginning today, Empezando hoy mismo fully realized yet in the future. y dándonos cuenta Thank de lo you que Él va a hacer en el futuro that por you do nosotros. not burden us down. Padre Santo, te damos gracias These commands, these homework assignments that we need to go and work on. por todas estas cosas, Señor, que Lord, I tú estás thank you haciendo en nosotros. you let us see them. Te damos gracias porque nos dejas ver, nos dejas entender la realidad We do not expect. en la que vivimos You hoy. know we cannot. Nosotros no podemos hacer estas cosas a nuestras fuerzas, pero tú nos ofreces esperanza Deliverance, to find victory, to find overcoming life. y nos You do das offer us a way that this can be the way you esta manera de vivir, esta nueva forma de vivir, our enemy, not under his control, not governed by no sin, gobernados por el but, pecado, Lord, we can have a sino life in which we are una governed vida by you, gobernada por ti, Señor, filled with your Spirit. y llena de tu Espíritu Santo. And Lord Jesus, I pray that you would stir in our hearts Señor, te pido que tú pongas en nuestro corazón el deseo to trust y la that this can fe be ours. de confiar And this is en indeed que what esto you are puede calling us ser to. para Lord, I nosotros. pray that you would prick our Señor, hearts te pido with que llenes nuestro corazón de the way convicción we let hatred of sin de and que- hatred of those who sin against us get the best of us de que estas cosas, Señor, no and cause us to recognize that that's not what we're here for. no nos lleven a pecar, Señor, sino que entendamos que tenemos una That misión, mission is often accomplished una misión through reaching out in love to those que se puede cumplir, in bondage que tú to la sin. puedes cumplir, Señor, y que tú puedes You ayudarnos, are able Señor, to change the hardest of sinners. You did it to Saul, a cambiar transformed him to the apostle. y a transformar los Lord, corazones you've done it de to many in aquellos this room. que no te And I pray that through siguen. we in this room, you Señor, te pedimos, Padre, que tú hope of new life to puedas those around us, extender la vida, even those who hate us. tu vida y tu perdón a aquellos que no te conocen, Señor. Te pedimos que en el We ask for poder grace. We de ask tu for Espíritu your life. Santo nos ayude, Señor. Te pedimos por tu amor, tu poder, tu bendición Become recognized sea sobre nosotros, Señor. family resemblance to our Father. Pedimos, Señor, que podamos parecernos a nuestro Padre cada día más. En el nombre de Jesús, amén. Ask this time of death.